¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de unas reparadoras vacaciones y que hayan llegado con todas las pilas para iniciar esta segunda etapa del cursado de la Cátedra de Histología y Embriología. Y hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, el sistema digestivo o aparato digestivo, que es el encargado de digerir, procesar, absorber y nutrir al organismo por medio de la ingestión de sustancias alimenticias que van a sufrir todas estas transformaciones en el transcurso del paso por el tubo digestivo para poder ser absorbidas al organismo y poder nutrirlo al mismo, ¿no? Es un tubo que comienza en la boca y termina en el ano. A partir de su recorrido va a sufrir el bolo alimenticio numerosas transformaciones, degradaciones para poder obtener los nutrientes del mismo, ¿sí? ¿Cómo está formado este aparato digestivo? Está formado por lo que es el tracto digestivo, que le llamamos, que está compuesto por lo que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, tanto delgado como grueso, y el ano, que sería la salida final. Y las glándulas anexas del aparato digestivo, que son las glándulas que van a colaborar con este tracto digestivo en la digestión de los alimentos, ¿sí? Como les decía, las secciones que van a componer a este tracto digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos y el ano. Y con respecto a las glándulas, vamos a tener lo que son las glándulas salivales en su comienzo, en la cavidad oral, y después glándulas como el hígado y el páncreas, que también van a contribuir a poder digerir esos nutrientes y poder ponerlos a disponibilidad de la parte intestinal para que puedan ser absorbidos hacia el organismo y procesados por el hígado en la mayoría de los casos. Dentro de lo que son las glándulas anexas vamos a tener las glándulas salivales, ¿sí? Y tenemos principalmente 5 glándulas salivales. Hay 3 que están en todas las especies, que son la parótida, la submaxilar, la sublingual, y en el caso de específicas de especie, la cigomática, que está en los carnívoros, y la molar, que es principalmente de los felinos. Y las otras glándulas relacionadas con el intestino delgado, que tienen una desembocadura común, que son el hígado y el páncreas. Y asociado a los conductos excretores de una de estas glándulas, que es el hígado, tenemos la vesícula biliar, que sería como un reservorio de las secreciones del hígado, ¿sí? ¿Cuál es la estructura general que tiene el tubo digestivo? Cuando hablamos de estructura general, nos estamos refiriendo que vamos a encontrar la misma estructura en todo su recorrido, pero van a variar los componentes de cada una de ellas. ¿Se acuerdan que en la primera parte veíamos los diferentes tipos de tejido epitelial, de conectivo, de muscular, de nervioso? Y con respecto a esto, ahora vamos a ubicarlos en cada una de esas capas para que puedan cumplir su función. Recordemos que el conjunto de tejidos formaban órganos y el conjunto de órganos sistemas o aparatos, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a decir que el tubo digestivo, ¿sí?, como tenemos ahí en la imagen, es una manguera, que acá la estamos mirando de frente. Hagamos de cuenta que esta es la manguera, cortamos acá y nosotros estamos mirando a través de su orificio. Así es que tenemos que esta partecita que se ve como blanco se llama luz, porque es la que tiene comunicación con el exterior, ¿sí?, a través de la boca y a través del ano. Y les dijimos también que los órganos huecos, como este, se estudian desde adentro hacia afuera.
a diferencia de los órganos macizos que se estudiaban o se describían desde afuera hacia adentro. Y así vamos a tener que en este órgano hueco, llámese esófago, estómago o intestino, tenemos 4 capas o 4 túnicas. La primera túnica, que es la que vemos acá con rosadito bien marcado, ¿sí? Y hasta esta más anaranjadita, se llama túnica mucosa, que es la que está primero desde adentro hacia afuera. Por debajo de esa vamos a encontrar una túnica submucosa, por debajo de la mucosa. En tercer lugar, vamos a encontrar una túnica muscular, que en el caso de las vísceras huecas corresponde a lo que es músculo liso. Recuerden que es involuntario, con excepción, ya vamos a ver en el esófago, en la primera porción, que yo soy el que hago la deglución y es un acto voluntario, entonces están primero fibras musculares estriadas esqueléticas y después se reemplazan por musculatura lisa. Y por último, la última túnica, que puede ser adventicia o serosa. Ya vamos a ver cuál es la diferencia y por qué. En primer lugar vamos a desarrollar lo que es la cavidad bucal, la boca de los animales. Está formada por lo que son los labios en principio, o las fauces, que se les llama también. Hacia los laterales vamos a encontrar lo que son las mejillas o carrillos, que serían los laterales de la boca. El límite superior va a estar formado por lo que es el paladar duro, que es el que tiene base ósea del hueso palatino, y su continuación hacia caudal, que sería el paladar blando. En los laterales también vamos a encontrar los dientes y las encías, y por debajo vamos a tener lo que es la lengua y el piso de la boca, ¿sí? En la cavidad oral vamos a encontrar un epitelio que tiene que ser resistente. No se olviden que los animales ingieren sustancias que son muy lacerantes, ¿sí? En el caso de los bovinos, por ejemplo, ingieren pastos secos que si tuvieran un epitelio que sería muy delicado, se laceraría, se lastimaría mucho, ¿no? Entonces, en la mayoría de los seres vivos tenemos epitelio del tipo plano estratificado, como el que tenemos en la piel, nada más que este es queratinizado porque tiene una capa córnea de células muertas que se van descamando en la superficie y eso es lo que le confiere la resistencia. En algunas especies tenemos, sobre todo en la primera porción de la cavidad oral, epitelio plano estratificado queratinizado, pero en el resto de la cavidad oral es paraqueratinizado. ¿Qué significa paraqueratinizado? Que no llega a ser una capa córnea donde hay células muertas, sino que sus células todavía contienen su núcleo, si bien son células que se van a descamar, pero todavía contienen su núcleo y eso los convierte en que sea paraqueratinizado. No llega a ser todavía queratinizado, ¿sí? Entonces, en aquellas especies donde el acto de la masticación o por el tipo de alimentación que tienen están sometidos a traumatismos constantes, el epitelio es queratinizado, ¿sí? Con respecto a lo que son los labios y las mejillas, acá en esta imagen podemos ver, ¿sí?, donde tenemos de este lado lo que es la piel con sus folículos pilosos, fíjense, y acá comienza el límite entre lo que es la piel externa y la mucosa oral, formando la parte rosada del labio. Fíjense que el epitelio es muy parecido, nada más que un poco más grueso. Tenemos por debajo de esa piel, de ese epitelio plano estratificado, un tejido conectivo y tenemos lo que es el músculo orbicular de los labios, que es el que permite que uno pueda mover los labios hacia adentro. Se continúa con otra submucosa que se pega
directamente a lo que es la mucosa oral, ¿sí? Encontramos numerosas glándulas salivales menores, que son las glándulas labiales, que contribuyen a la producción de la saliva, ¿no? La producción de la saliva principalmente está formada por las glándulas salivales mayores, que son las tres que le dije, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Con respecto a lo que son las mejillas o carrillos, tenemos igualmente músculo también y este epitelio, que en este caso es queratinizado. Vemos esta capa que se ve acá más rosadita y libre de núcleos, que es un epitelio bien queratinizado, bien resistente, ¿sí? Es un epitelio en general, es paraqueratinizado, pero en este caso esta micrografía correspondería a lo que es un bovino, donde está muy queratinizado, ¿sí? Todos los animales que son herbívoros, un bovino, por ejemplo, un ovino, un caprino, es queratinizado. En el caso de lo que son los carnívoros, el perro, el gato, u omnívoros, en el caso del cerdo, es paraqueratinizado o no queratinizado, ¿sí? También vemos este tipo de proyecciones que hay hacia el interior que se llaman papilas, que son para darle sostén a la comida cuando está en la cavidad oral. Recordemos que, por ejemplo, los bovinos tienen un rodete dentario, no tienen las dos filas de dientes en el caso de lo que son los dientes propiamente dichos, sí tienen muelas de ambos lados, pero no los dientes. Entonces es un epitelio que está muy, muy queratinizado. Todo ese epitelio se apoya sobre una membrana basal, una lámina propia que se continúa con un tejido conectivo, que es el que forma la túnica submucosa, ¿sí? Y encontramos, como les decía, glándulas que contribuyen a la formación de la saliva para poder humidificar y comenzar la digestión de los alimentos, ¿sí? Porque tienen enzimas como por ejemplo la amilasa salival que va a comenzar en forma grosera la digestión de los alimentos. En el caso de las encías es un epitelio que es queratinizado, que tapiza, digamos, lo que es la raíz de los dientes cuando se une al alvéolo dentario, en el cual también encontramos lo que es el aparato de sostén, ¿sí?, de ese diente que se llama periodonto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se altera la alimentación de algunos animales, por ejemplo, en el caso de los animales de los perros, que les damos alimentos balanceados, que se los humedecemos o que le damos, por ejemplo, carne picadita, no permitimos que él traccione, se comienza a acumular producto de esas descargas salivales en conjunto con restos alimentarios, una placa dentaria que se va como calcificando y va teniendo contacto con la encía, lo que hace que la encía se retraiga. Al retraerse la encía va dejando expuesta lo que es la raíz y todo lo que es el aparato de sostén de los dientes, que es el periodonto. Una vez que se rompen los ligamentos periodontales, ese diente se cae y queda expuesto el alvéolo dentario, que es una comunicación directa con el sistema circulatorio, porque a través de eso llega la nutrición hacia el diente que se ha caído. Entonces, en muchos casos, como consecuencia de este sarro dentario, de estas formaciones con infección, porque por supuesto también es un caldo de cultivo para que proliferen bacterias, se produce el ingreso de esas bacterias al vaso sanguíneo, pueden trasladarse a través del sistema circulatorio, llegar a la membrana de filtración del glomérulo renal y producirte como consecuencia de un problema en la cavidad oral, una insuficiencia renal en ese animalito crónica por el acúmulo de esas bacterias justo en la membrana de filtración, llegan los glóbulos blancos, destruyen la bacteria y con ello también destruyen la membrana de filtración glomerular. Y sabemos que son células que no se regeneran y comienzan a sufrir muerte las unidades filtrantes y después de eso viene una disfunción renal que puede llevar a la muerte
al animalito. En el caso de lo que son las encías, en la submucosa de ese epitelio plano estratificado queratinizado, posee gruesas fibras de colágeno que van a unirlo fuertemente a lo que es el periósteo, el tejido conectivo que rodea el hueso de los alvéolos dentarios, y en este caso no hay glándulas ni tampoco una túnica submucosa, ya que posee esa lámina propia fuertemente dotada de fibras de colágeno. Con respecto a lo que es el paladar, sabemos que teníamos dos tipos de paladar, el paladar duro y el paladar blando. En esta imagen vamos a ver, esto sería hueso, y por debajo de eso tenemos el epitelio, ¿sí?, con su gran estrato córneo, que en muchos casos vamos a ver, si nosotros le abrimos la boca, por ejemplo, a un perro, como que tiene como lomaditas, como oleajes, ¿sí? Son también crestas palatinas que están dispuestas de una manera para permitir la deglución de los alimentos. La submucosa de lo que es el paladar contiene numerosas glándulas mucosas y en algunos casos mucocerosas, ¿sí?, con excepción de los porcinos. En el caso del paladar blando es el mismo epitelio que se proyecta hacia caudal, hacia la parte de la orofaringe, que va a tener una acción importante en lo que es el cierre de la cavidad nasal en el momento de la ingestión de alimentos o permitir el flujo de aire en el momento de la respiración. Haría como una suerte de válvula para evitar, digamos, que alimentos o líquidos caigan en la cavidad nasal. Posee epitelio plano estratificado, también queratinizado, y hacia la superficie faríngea se comienza a modificar de forma paulatina, creciendo en altura y dándonos como resultado un epitelio que se hace un poco más cilíndrico, en muchos casos pseudoestratificado, y hacia la parte respiratoria vamos a tener un pseudoestratificado de tipo ciliado, ¿sí? Hay numerosas glándulas, fíjense, todo esto son glándulas en la submucosa, hacia la cara oral y seromucosas hacia la parte caudal, digamos, que sería la parte faríngea, ¿sí? Y posee músculo estriado del tipo esquelético. Con respecto a lo que es la lengua vamos a encontrar que posee una raíz, que sería la parte basal, y un cuerpo, ¿sí?, que largo va a depender de la especie que sea. Por ejemplo, en el caso de los perros, la parte delantera es larga y bien ancha, que le permite formar como una cuchara para poder levantar el agua, para beber agua, largando pequeños sorbos hacia la parte de la raíz. También tiene un epitelio plano estratificado, pero posee numerosas papilas distribuidas en toda la lengua, ¿sí? En el límite donde cursa lo que es el cuerpo con la raíz de la lengua, existe un surco en forma de B corta con el vértice dirigido hacia caudal, el cual desemboca en un agujero ciego o foramen ciego, y en el cual en ese surco encontramos numerosas papilas grandes que se llaman papilas caliciformes porque parecen un cáliz, y en el lateral de esas papilas encontramos numerosos corpúsculos gustativos que son los que le van a permitir sentir el sabor de los alimentos cada vez que los ingieren. La musculatura que posee, o sea, la mucosa esa se fija directamente a la musculatura, no existe tampoco una submucosa bien definida, y las papilas, como les decía, están distribuidas por toda la lengua, en la raíz, en el dorso, en todos los lugares. Si ustedes miran, por ejemplo, en una lengua de gato, van a notar que tiene como numerosos agujitas, ¿sí?,
que están dirigidas hacia atrás, por eso cuando se acicala el gato literalmente se peina gracias a esas papilas que parecen agujas, que se llaman papilas filiformes, ¿sí? Lo que le decía, las papilas pueden ser de 6 tipos, las filiformes o uncinadas se llaman, las fungiformes porque tienen forma como si fuese un hongo, las caliciformes o circunvaladas que parecen un cáliz, las foliadas que son como hojitas de un libro, cónicas, y las que se parecen a una lentejita que son las lenticulares, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, papilas filiformes o uncinadas, fíjense que son bien afiladas, ¿sí? Dirigidas hacia atrás. Acá vemos todo lo que es el epitelio plano estratificado, queratinizado, con su papila. En lo que son las fungiformes, fíjense que son como si fuese un honguito sobreelevado. En el caso de la caliciforme, fíjense que es como que tiene un surquito al costado, parece un cáliz, como el que levanta el cura en la misa. Y fíjense que en este surco ingresan restos de alimento que permiten que tome contacto con estas celulitas que vemos acá, que son corpúsculos gustativos, que son estructuras que están directamente conectadas con el sistema nervioso, que van a permitir sentir los gustos dulce, amargo, agrio, salado. Las papilas foliadas, ¿sí? Parecen como hojas de libro, ¿sí? También poseen estos surquitos y poseen todas estas células que son corpúsculos gustativos. Las papilas cónicas son similares a las filiformes, nada más que no poseen esa proyección que poseen las filiformes. Y las lenticulares son similares a lentejas y por lo general las encontramos distribuidas sobre toda la superficie de la lengua y es muy común en lo que son los rumiantes. Con respecto a lo que son los corpúsculos gustativos, fíjense acá tenemos una imagen muy acercada de lo que son los corpúsculos gustativos de una papila fungiforme, ¿sí? O una caliciforme, y vamos a observar que poseen 3 tipos celulares y están dispuestos como si fuesen catáfila de una cebolla en capas, y son células neuroreceptoras, las principales. A los costados tenemos unas células que son tipo satélites y por debajo, esta que vemos acá, que son células basales que pueden dar origen a los otros 2 tipos celulares. Acá los vemos, la célula principal que es una neurona, digamos, bipolar, ya que posee proyecciones hacia la superficie que se va a abrir en lo que se denomina un poro gustativo. En ese poro gustativo hay una glucoproteína que es secretada por las células satélites o célula intermedia, que es la que va a tomar contacto con el componente que se va a degustar para que pueda transformarlo en una señal nerviosa y pueda enviarlo directamente al cerebro. Y la última célula es la célula basal, que son células que van a recambiar. Se cree que estas células se recambian cada 10 días, lo mismo que y constantemente se está regenerando esta glucoproteína. ¿Para qué? Para que podamos diferenciar inmediatamente cuando ingerimos un tipo de alimento con un sabor u otro con otro sabor. Bueno, llegamos hasta acá con la primera parte, que es cavidad oral. Vamos a continuar con lo que es la faringe, el esófago y el estómago en el próximo video, y en otro posterior vamos a hacer lo que son los intestinos, tanto delgados como gruesos. Nos vemos en un próximo video.